Hoy vamos a explicar lo que significa que la replicación sea un proceso semiconservativo y qué quiere decir que las bases del ADN son complementarias. Primero que todo, la replicación es un proceso en el cual vamos a copiar el ADN. Es decir, al principio tenemos una copia de ADN y después de hacer la replicación vamos a obtener dos copias de ADN. Eso es en lo que consiste la replicación. Vale, ¿cómo sucede esto? Si este es nuestro ADN inicial, el que vamos a replicar, lo primero que tenemos que hacer para que se pueda copiar es separar las hebras. Esto sería una de las hebras y esta es la otra hebra. Cuando la ADN polimerasa 3, que es la enzima que se encarga de replicar el ADN, empieza a copiar esta hebra y esta, lo que vamos a obtener en los ADNs nuevos va a ser una hebra que estaba al principio en el ADN que íbamos a copiar y una hebra de nueva síntesis que es la que ha copiado la ADN polimerasa cuando estaban ya separadas las hebras. Y en esta otra hebra va a pasar lo mismo. Tenemos una hebra antigua, que era la que teníamos al principio en el ADN, y una hebra de nueva síntesis que crea la ADN polimerasa cuando va copiando esta de aquí. Al final, los ADNs que vamos a obtener van a tener una hebra antigua del ADN del principio y una hebra de nueva síntesis. Y el ADN de abajo igual, una hebra antigua y una hebra de nueva síntesis. Por eso se dice que la replicación es semiconservativa, porque tenemos una parte que se conserva, las hebras antiguas, y una parte de nueva síntesis, las hebras nuevas. En la segunda pregunta nos dicen qué quiere decir que las bases del ADN son complementarias. Que son complementarias quiere decir que se pueden unir entre ellas, pero no se puede unir, por ejemplo, la adenina con la citosina o la timina con la guanina. ¿Por qué? Porque la adenina en su estructura es una base nitrogenada que por la estructura que tiene solo puede formar dos puentes de hidrógeno. Y lo mismo pasa con la timina. Es una base nitrogenada que por su estructura solo puede formar dos puentes de hidrógeno. Sin embargo, la guanina y la citosina pueden formar tres puentes de hidrógeno entre ellas para unirse. Cuando nosotros tenemos la doble hélice del ADN, una hebra con la otra se pueden unir por complementariedad de las bases. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí tengo una adenina, se une con timina por los dos puentes de hidrógeno, porque esas dos bases pueden formar dos puentes de hidrógeno. La guanina se va a unir con la citosina por tres puentes de hidrógeno, porque las dos bases pueden formar tres puentes de hidrógeno, ¿vale? No podría unirse, por ejemplo, una adenina con una guanina, porque como la adenina solo forma dos puentes de hidrógeno y la guanina tres, se podría unir este con este y este con este. Pero este puente de hidrógeno de la guanina, esta parte de la estructura de la guanina que puede formar un tercer puente de hidrógeno, se quedaría libre. Y eso podría hacer que toda la estructura del ADN se nos desestabilizara si se une con otra cosa que no tenga nada que ver con el ADN. Entonces, la complementariedad de las bases hace referencia a la unión entre las bases por puentes de hidrógeno de las dos cadenas de ADN. Y siempre se une la adenina con la timina por dos puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina por tres puentes de hidrógeno.